Hola Leo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Leo. Sacamos tu primera carta. Tenemos aquí el 9 de varas. Bueno, Leo, prepárate. Mira, esta es una carta que nos habla de recompensas, que nos habla de finalizar la etapa de sufrimiento, que nos habla de finalizar la etapa dura, la etapa de trabajo, la etapa de llevar, de estar sosteniendo las cargas, ¿sabes? Pueden ser cargas tal cual de trabajo que te está sometiendo a un trabajo muy pesado, Leo. Puede ser que a lo mejor tienes mucho trabajo y de pronto estás trabajando horas extras o últimamente el trabajo se te ha hecho muy pesado, se ha acumulado a lo mejor también una sobrecarga aquí de situaciones, ¿no? Que estás viviendo y a la vez pudiera ser también como algo energético. Bueno, esta carta te dice, Leo, que ya prácticamente tú sales como de todo esto. Estás ya en la etapa, en la recta final, Leo, donde vas a tener la oportunidad no solamente de soltar todo este peso, de ir solucionando problemas, simplemente de ir avanzando y dejando ya atrás cosas, ¿no? O sea, veo momentos que vienen para ti de mucha tranquilidad, sobre todo también, ¿no? Mucha tranquilidad, vas a estar descargando ya como todo ese estrés, pero lo más importante, Leo, que vas a tener aquí una recompensa. Siento que a ti se te reconoce al final del día, a ti se te termina reconociendo toda esta lucha y, y esto a ti te va a hacer sentirte bien porque veo que de pronto sí hace falta, Leo, como que alguien te abrace, como que alguien te diga lo importante que eres, que alguien te diga también que lo valioso que tú eres, sobre todo para los demás, ¿no? O sea, sobre todo si tú estás trabajando, estás haciendo algo en pro también de las demás personas. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo, o sea, que tú estás haciendo o que tu esfuerzo, esta carga que tú estás llevando a cuestas, Leo, tiene que ver también como de pronto para un beneficio hacia los demás. Entonces veo que puedes estar recibiendo halagos de tu trabajo, puedes estar recibiendo reconocimientos, incluso pudiera ser también, Leo, si es lo que tú estás buscando, lo que tú estás eh, deseando, ¿no? Que se te reconozca tu trabajo, tu esfuerzo. Bueno, pues sí, sí, definitivamente yo veo que sí va a ser vas a ser reconocido. Y como te digo, estás prácticamente en la recta final. Creo que es el momento como de mantenerte firme, de no soltar la prenda. Leo, porque estás a punto de la conquista y la victoria. Vamos a ver tu siguiente carta. Tu siguiente mensaje tenemos aquí la reina de la reina de espadas. Mira, Leo, yo lo que veo aquí es como una persona protectora. No sé si de pronto hay alguien que te cuida mucho, una persona que ve mucho por ti, que está como muy al pendiente tuyo, Leo, que es alguien que te apoya. Pudiera ser que a lo mejor sea como un hermano mayor, pudiera ser también como, o un hermano, de pronto puede ser un hermano menor, pero de esos hermanos que a veces suelen ser como muy maduros, muy protectores o personas muy inteligentes, y a pesar de que tú puedas decir, bueno, es como el más pequeño de la familia, pero es como el más responsable, ¿no? O es la persona como más inteligente o el que ha sabido sobresalir y de pronto es el que también arropa a los demás, ¿no? Entonces puede ser aquí eh, cualquier persona, como te digo, puede ser a lo mejor alguno de tus padres o incluso uno de tus hijos, pero yo veo aquí como una persona que está como muy al pendiente tuyo, una persona que te cuida, que te protege, que te da consejos y sobre todo que se preocupa mucho, mucho, mucho por ti, Leo. Siento que tú debes de dejarte guiar por los consejos de esa persona, por los consejos o por las vivencias, ¿no? O sea, en el sentido de que si esta persona te platica de pronto lo que ha vivido, es como que tú tomes ese mensaje, ¿no? Para que
de alguna forma a ti te sirva. Ahora bien, si no resuena de esta manera, puede ser que entonces aquí la persona que realmente es protectora seas tú directamente, Leo, que seas tú quien estás protegiendo a alguien, o pero en este caso cambia un poquito el contexto, porque aquí yo lo que veo es como que a lo mejor tú estás ayudando a alguien, a una persona que necesita salir de una situación difícil, a una persona que la está pasando mal y que tú estás fungiendo como esa protectora, ¿sabes? Y que esa persona de alguna manera también se siente como con mucha confianza o se siente protegida por ti. Veo que eres una persona bastante justa, Leo, ya que la reina de espadas nos habla de la, digamos, de una persona que es justa, de una persona que razona, que piensa mucho las cosas antes de actuar y que también, de alguna manera, al hablar de la justicia, me refiere a que eres una persona que si tú, así tú, por ejemplo, estés protegiendo a alguien, Leo, supongamos que, no sé, tú estás protegiendo a un hijo y que en este caso tú consideras que tu hijo ha cometido alguna injusticia, siento que tú, con tus valores, es como que tú aconsejas a esta persona que busque la manera de reparar ese daño o de redimirse, ¿sabes? O sea, no es como que tú encubras a alguien que sabes que está haciendo algo malo, sino todo lo contrario. Lo yo es a través de tus consejos, a través de tu protección, pero desde ese punto también de mucha firmeza, porque la reina de espada nos habla también de una mujer de carácter o de un hombre de carácter. Bueno, entiéndase que en el tarot no hay géneros, sino a lo que me refiero es que una persona de carácter, puedes tener un carácter, un temperamento fuerte, pero también eres una persona justa, Leo. Entonces yo veo que aquí, en este caso, es como que tú dices, yo te apoyo, pero siempre y cuando las cosas las hagas de la forma justa. Entonces veo que tú proteges a alguien y esa persona se siente protegida por ti. Y lo que veo es que si hay alguna situación de conflicto en la cual tú estás protegiendo a esa persona, siento que las cosas van a mejorar, o sea, las cosas van a salir bien, tanto para ti, bueno, más bien como para esa persona, y a la vez, pues obviamente se resuelve algo que va a ser satisfactorio para ti, Leo. Vamos a ver tus siguientes mensajes. Bueno, tenemos aquí perdón, la carta del emperador. Bueno, la carta del emperador, Leo, prácticamente te dice que tú tienes el control en este momento de tu vida. Tú decides a dónde ir, tú decides cómo actuar. Al tener a la reina nos dice que lo haces con mucha conciencia, pero que a la vez, en este caso, suele ser también una persona que a veces te preocupas demasiado por los demás, Leo, y tal vez a ti te dé como esta felicidad el poder ser esa persona, eh, en la que los demás confían, ¿sabes? El ser esa persona, en quien los demás veo, no sé, a lo mejor tú sientes esa fortaleza y en otras personas ves un poco de debilidad y entonces a ti te gusta como, o te sientes bien el hecho de ayudar a los demás. Sin embargo, aquí la carta del emperador me está diciendo que a pesar de que tú tienes el control y a pesar de que tú eres esa persona fuerte, esa persona inteligente, una persona también como muy audaz, Leo, a veces te olvidas de vivir tu propia vida. O sea, te estás encargando prácticamente de los demás. Estás llevando cargas a cuestas, Leo, que no te corresponden. Sí, entiéndase que a lo mejor tú dices, bueno, es que yo me preocupo por mis hijos, o me preocupo por mi familia, o me preocupo por mis padres. Eso es muy bueno, Leo. Claro que eso, todo lo que tú haces y lo que veo aquí, como te digo, haces cosas justas, haces cosas que realmente ayudan a los demás, pero a veces te olvidas de vivir tu propia vida. Y cuando tú te das cuenta, ves que el tiempo ha pasado o que a veces has dejado de hacer cosas que a lo mejor a ti te gusta hacer o que tú quisiste hacer y que ya no las hiciste porque te viste inmerso de pronto en resolver algún conflicto de alguien o por preocuparte demasiado por alguien, es como que tú no estás tanto al pendiente de ti, sino más bien estás al pendiente de los demás en ese sentido, no hablando de una persona protectora. Entonces, a lo mejor tú en este momento no lo percibes de esa manera, pero conforme va pasando el tiempo y te vayas dando cuenta de que tus sueños se quedaron atrás, de que todo lo que tú pudiste haber logrado y no lo lograste
por el simple hecho de, como te digo, pues de querer ser como esa figura de protectora, ¿no? Y a lo mejor no es tanto que tú quieras, a lo mejor de alguna manera es como algo que recae automáticamente. Si tú ves a tu familia desprotegida, es evidente, Leo, que tú vas a querer ver por ellos, pero a veces el ver demasiado por los demás también le resta como esta parte de responsabilidad y entonces tienes que dejar también como que las personas se hagan responsables de sus propios actos. Entonces te dice el emperador, tú puedes tener el control de todo, Leo, pero si no tienes el control de ti mismo, en ese sentido estás perdido y es el momento como de reflexionar en este aspecto y pues buscar más como tu felicidad, ¿no? O sea, ver más por ti. Vamos a ver tus siguientes mensajes. Bueno, tenemos aquí este 10 de copas. Leo, veo una satisfacción enorme. Eh, Creo que tus cartas en este momento me hablan como de un Leo que tiene mucho el control, ¿no? Tienes el control, aunque sí sientes la carga, sientes la pesadez, ves los problemas, te llega un problema, te llega otro, estás solucionando una cosa, ya tienes que solucionar otra, pero al final del día tus cartas me hablan de, fíjate, tienes a la reina que es inteligente, o sea, que es audaz, que tiene una mente rápida, ¿no? O sea, que sabes cómo solucionar los problemas, que tomas al toro por los cuernos, pero aparte tiene la espada, ¿no? Que nos representa la lucha, o sea, tu lucha, el no darte por vencido, Leo, tener la fuerza para seguir adelante, pero también de alguna manera nos representa que la justicia está de tu lado. En la carta del emperador donde nos habla de ese control, que ya va a depender de ti cómo tú lo usas. En este caso, estamos diciendo que lo usas más como para proteger a los demás o ayudar a los demás, pero dejándote un poco a ti de lado. Pero al final del día tú tienes, es tu decisión, pero el control tú lo tienes. Y este 10 de copas que nos está hablando de la gran satisfacción. Hay compromisos que se cumplen, Leo. Eh, Veo que aquí vas a salir como muy airoso, vas a salir muy feliz, muy satisfecho por algo que tú vas a estar haciendo. Puede ser un compromiso del que tú te responsabilizaste, puede ser un trabajo, o sea, si estás, por ejemplo, llevando un trabajo y yo veo que ese trabajo va a rendir muchos frutos, Leo, en primera porque siento que la persona que a ti te ha contratado va a quedar muy satisfecha, va a quedar muy satisfecha con los resultados que tú entregas de ese trabajo. Puede ser que ha habido contratiempos, puede ser que ha habido, pues como te digo aquí, una sobrecarga de trabajo probablemente, las cosas han surgido un poco difícil y te ha tocado resolverlo, pero al final de cuentas es como que tú cumples con ese trabajo, Leo, y esa persona va a quedar, o esas personas pudieran estar quedando muy satisfechas con el resultado. Entonces es una doble satisfacción tanto para ti, porque por fin logras entregar eso que para ti es un cierre ya de ciclo, pero también para esa persona que recibe, ¿no? Lo que tú le entregas. Entonces, eso es algo fantástico. Sin embargo, déjame decirte que estas cartas te están anunciando un éxito mayor. Yo veo mucha abundancia, Leo, y veo mucha prosperidad, ya que el emperador en este sentido, con este 10 de copas, nos está hablando también de pronto de una persona que puede tener un cierto rango de poder y que pudiera estar interviniendo para que a ti, bueno, interviniendo en el buen sentido de la palabra, es decir, que esta persona poderosa, Leo, pudiera estar haciendo algo bueno por ti. O sea, no sé si alguien te va a recomendar tu trabajo obviamente va a hablar por ti, Leo, pero siento que es una persona que te va a abrir paso a algo muy importante. Te puede estar vinculando con personas importantes a las cuales tú les vendas tu producto o a las cuales tú le vendas lo que tú haces, ¿no? Tu trabajo, tu arte, a lo que tú te dedicas. Entonces, yo veo que aquí hay una persona de mucho poder con la cual tú cumples un compromiso y que esa persona te va a ayudar, Leo. Por eso es importante que tú entregues ese, ese resultado porque al final del día no solamente es como el que tú cumplas, sino que también el hecho de lo que tú estás haciendo lo hagas de una forma, pues como debe de ser, es que tu trabajo va a ser aplaudido, tu trabajo va a ser recompensado, como te decía, hay aquí como una especie de reconocimiento, lo que te hablaba también hace rato, ¿no? Aquí
veo una especie de reconocimiento, pero un reconocimiento que te va a abrir muchas puertas, Leo. Y entiéndase que eso habla de trabajo y ya habla de dinero. Vamos a ver tus siguientes mensajes. Bueno, tenemos aquí el rey de bastos. Leo, veo que hay un poco como de molestia de tu parte. Siento que, siento que tú estás atravesando por una situación donde tú esperas algo. Es como que tú ya cumpliste con un trabajo, tú hiciste algo y me parece que a ti no te han cumplido. No sé si es un trabajo que tú ya hiciste y no te han pagado o algo tú hiciste, pero me dice que, o sea, tú ya cumpliste con tu parte y de pronto es como que la otra persona te ha quedado mal, ¿sabes? ¿Qué veo aquí? ¿Esto se va a solucionar? Sí, definitivamente eso se soluciona, Leo. Yo veo que simplemente es como una cuestión de que tú tengas que esperar un poco. A lo mejor se ha suscitado aquí como alguna situación que está fuera de control o que se salió de las manos también de otras personas y que tú lo tienes que comprender, ¿no? De pronto a lo mejor, no sé, digamos que tú cumpliste con un trabajo y una persona quedó a ti de pagarte por ese trabajo. Sí se entiende que cuando uno tiene una responsabilidad, uno tiene que ver, por supuesto, cómo soluciona el conflicto, ¿verdad? Porque sobre todo si las personas dependen todos trabajamos por una necesidad. Entonces, en este caso yo te veo que tú estás dependiendo de eso, pero aquí sí siento que es como una causa un poquito mayor, ¿no? Que, o sea, es como que no está en las manos de esa persona y que te ha quedado mal, pero al final del día no es que esta persona esté siendo injusta contigo o que no quiera responsabilizarse, sino todo lo contrario. Yo veo que esta persona también de alguna manera se siente apenada, se siente también intranquila, hay mucha intranquilidad por parte de esa persona y aparte la preocupación por no, por no estar cumpliendo con lo que ha acordado contigo, ¿no? Sin contar la situación que está arreglando, por lo cual se ha suscitado este conflicto. Entonces veo ahí algo que está fuera de control, pero que no depende de ti ni de esa persona como tal, sino que hay otros, juegan como otro tipo de intereses, pero que al final del día tú vas a recibir lo que tú, pues lo que es para ti, Leo. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí este 7 de monedas. Mm, Leo, yo lo que veo aquí es, mira, justo lo que te estaba diciendo. Bueno, si tu problema se trata de dinero, si es como otra cosa de la misma manera, siento que se soluciona. O sea, si hay retraso sobre una espera que tú tienes, Leo, sí se va a solucionar. O sea, de que se te va a dar, se te va a dar. Simplemente tienes que ser paciente. Pero aquí me está marcando las cartas. Si es como un tema de dinero, sí veo que hay como un desorden. O sea, veo que aquí hay conflictos, hay situaciones que no se están dando, pero que se está acomodando todo, Leo. Se está acomodando todo para que esto llegue a ti, porque es algo que a ti ya te pertenece. Ahora bien, eso como en ese aspecto. Si tú estás atravesando por una situación ahorita donde no está fluyendo, por ejemplo, el trabajo, donde tú dices, es que yo estoy desempleado o estoy desempleada, no tengo un negocio, pero no me está yendo bien, o sea, como que las ventas están muy bajas. Simplemente es cuestión de tiempo, Leo, porque yo veo que las cosas se están acomodando aquí. Entonces veo que viene una racha bastante fuerte para ti, donde te vas a estar recuperando. Va a haber movimiento de ingresos, movimiento de dinero. Siento que vas a estar atrayendo pues buenas cantidades de dinero, Leo, pero tienes que ser un poquito, como te digo, paciente. O sea, no queda de otra. Yo sé que a lo mejor tú dices, es que yo ya he sido paciente o ya he estado esperando. Sí, lo siento, Leo, pero no es algo que esté en mis manos. O sea, lo que te está diciendo aquí el tarot es que se están acomodando las cosas para que lo que a ti te pertenece, a ti te llegue en su momento. Entonces, el dinero va a estar fluyendo. Y te digo, y cualquier otra situación que tú estés esperando, de la misma manera se soluciona. Pero tienes que tener un poquito más de paciencia, mi querido Leo. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Cáncer, veo a Tauro, a Piscis, veo a Libra y al signo de Géminis.
números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Tenemos el número 6, el 1, el 14, el 22, el 25 y el número 37. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra F, la T, la A, la J, la B, la L y la letra D. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Leo, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.